Publicación número 5 de Otras Voces de la Esmeralda, con la adaptación radiofónica del cuento Loros en Emergencia de Emilio Carballido. Este cuento hace una crítica en forma de comedia a los robos y vendimias de animales exóticos de una región a otra. Paráfrasis de Loros en Emergencia de Emilio Carballido, en 3 tiempos. Por encima de las nubes va la gigantesca armazón metálica. Es asombroso que vuele. Tiene alas gigantes y cientos de ventanas. Tiene una gran altura. Arriba van los pasajeros. Y más abajo, la bodega llena con equipajes y carga. De tan aprisa parece inmóvil en el aire azul. Va arriba de las nubes rumbo a Francia. En la panza del pájaro de metal hay un armazón de madera en el que se oyen ruiditos. Arriba, unos 300 pasajeros veían películas, tomaban vinos deliciosos, comían bocadillos o se asomaban por la ventana a mirar, muy abajo, el gran campo de nubes. Una señora cambió de abrigo y le ayudó una aeromoza, y sin saber cómo, brotó de pronto, de entre la ropa, un loro atarantado diciendo: «Panchito quiere su plátano, Panchito quiere su plátano, ¡crrr! Panchito quiere su plátano». Y aleteó enérgicamente hasta una repisa. La señora dio un grito, retrocedió. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es un loro! La aeromoza se había quedado helada y muda por la sorpresa, y solo atinó a decir: «No, señora, no es ningún loro. Es una alucinación. Le voy a dar una aspirina y va a dejar de verlo. Uy, y yo me tomo otra». «¡Oh! ¡Más alucinaciones!», gritó la pasajera. En efecto, venían brotando otros 2 loros, un periquito y enseguida una tremenda guacamaya con larga y preciosa cola roja y anaranjada. «¿Esto no es normal?». «Siéntese, por favor. Deme su chal y siéntese», obedeció la señora. Regresó a su lugar y le dijo al marido: «¡Ay! Estoy viendo brotar loros y guacamayas del guardarropa». Y él le contestó: «Ya no bebas más vino. Y eso te pasa por andar de aquí para allá». Pero seguían brotando loros. La aeromoza corrió a la cabina e informó al capitán: «Algo muy raro pasa. El avión se está llenando de loros. No sé qué hacer». El capitán le dijo: «Siéntate, tómate una aspirina y descansa. Se te va a pasar». La azafata insistió: «Loros, loros de verdad, y papagayos, 10, 12, no sé, y periquitos y guacamayas, salgan a ver». El capitán le revira: «Tranquila, tranquila, siéntate. Que te hagan un té, o mejor tómate un coñac». Pero llegó volando hasta ahí una cacatúa blanca de gran penacho, dio varios gritos y se posó en el hombro de la aeromoza. Empezó a oírse un tumulto de pasajeros. El piloto dejó el avión en automático y junto con el copiloto se asomaron a ver lo que ocurría. «Hay muchos, 10, 20, yo no sé», murmuró la aeromoza. «No, revoloteaban más de 100», dijo el capitán.
una niña llena de rizos empezó a berrear diciendo: ¡Me mordió! ¡Me mordió! Chillaba y enseñaba un dedito del que salía sangre. Claro, la niña no decía que le había jalado la cola al animal. ¡Lero, lero! ¡Lero, lero! Gritaban los pericos. «Joven, venga para acá», dijo un padre. «Recoja, por favor, sus loros. Esto es el colmo». «Sí, señor. Enseguida», respondió el capitán, con 5 periquitos parados en sus hombros y un loro algo mayor en la cabeza que gritaba: ¡Toca la trompeta, lorito, tuturú, tutú, tuturú, tutú! «¿De quién son estos loros? Esto no se anunció al comprar el boleto». «Bueno, ha de ser una sorpresa de una agencia de viajes». ¡Lorita real! ¡Lorita real! ¡Lorita, lorita, lorita real! «¿Cómo permiten que anden así, volando sueltos?», interrogaba otro señor muy serio. «Me voy a quejar con la gerencia». Seguían saliendo loros y loros del guardarropa, y más pericos, más guacamayas y cacatúas, y más loros, imposible contarlos. Yo, que lo sé, puedo decirles cuántos eran: 400 loros y 32 guacamayas, papagayos y cacatúas, y 3 docenas de periquitos y un pájaro carpintero que estaba allí por error. Esa era la invasión alada que se arremolinaba por todo el avión. Saquen la champaña y el vino, vamos a emborracharlos hasta que se duerman, dijo el copiloto. ¿A los loros?, preguntó la azafata. No, a los pasajeros, contestó el capitán. Daban copas y copas a la gente, hasta a los niños. Pero era peor. Algunos pasajeros imitaban a los loros y también aleteaban y gritaban incoherencias y trataban de volar por el avión. Los loros pedían comida y bebida. Se lanzaban sobre los bocadillos, los devoraban muy aprisa y pedían más. Rica papa, quiero más rica papa. Pan con leche, quiero pan con leche, más pan con leche. El maíz para el lorito, el maíz para el lorito, el maíz para el lorito. El capitán pidió ayuda por radio. Pero no le creyeron y faltaban varias horas para llegar a París. El capitán reía ferozmente diciendo: «Dejen que lleguemos al aeropuerto de París y que se abra la puerta». Rogamos a los pasajeros que permanezcan en sus lugares hasta que la nave esté inmóvil. Manténganse en su asiento y dejen salir en primer término a los loros, las guacamayas y los periquitos. ¿Y yo qué?, pensaba el pájaro carpintero. Los hoyos que hizo en algunos asientos eran lo menos catastrófico. Y cuando la puerta se abrió, entraron la luz y el aire del exterior. Entonces, un torbellino verde se lanzó por el tubo de la salida. Claro que esta historia había empezado mucho antes, en la selva de Tabasco. Al pie de un monte, en un gigantesco greñero de árboles enormes, enredados con plantas trepadoras, recubiertos de orquídeas y de frutos diversos. En un claro de luz y muy arriba, había una escuela. Loros fugitivos de sus casas daban clases a los demás. En una rama, 20 o 30 aprendían injurias. En otras, frases amables y sociales, como «daca la patita, lorito», «rica papa», «lorito, toca la diana». Y también algunas calumnias contra los portugueses, supuestos mataloros.
En otra más, lecciones musicales desde tu tururú, tu tururú, tu, hasta trocitos de ópera, zarzuela y ese vals, Alejandra, que tanto disfrutaron los pasajeros del avión en el cual fueron robados. Con una enorme red los atraparon a casi todos cuando regresaban de tomar agua, y ahí quedaron presos 400 loros, y periquitos, y guacamayas, y cacatúas, y papagayos. Ah, y un pájaro carpintero. Fue un secuestro criminal, ilegal y alevoso. En esa operación intervinieron 2 veterinarios chamagosos. Habían aceptado trabajar para una red internacional de atrapadores de especies prodigiosas que secuestraban en México a nuestros pájaros habladores para que estos fueran adornos en las casas de millonarios degenerados. Tito y Tino se llamaban los 2 veterinarios sin honor. Usaban batas blancas muy sucias, pelos muy crecidos y sudados, barba sin rasurar, y andaban a menudo medio borrachos. Tan deshonestos eran que se robaban el dinero recibido para narcotizar a las aves. Les ponían la mitad de la dosis y se decían, yo creo que con esto basta. Pero en esta ocasión, Tino se había robado la mitad y Tito la mitad de esa mitad que quedaba. Ya se imaginan qué pequeña dosis aplicaron. ¿Y este?, preguntó uno. Ha de ser un loro deforme, dijo el otro. Y lo inyectaron. Ese era el pájaro carpintero que por fisgón fue a dar también a la red. Después los metieron todos en la caja de madera que subieron al avión. El pájaro carpintero estaba furioso. Él fue el primero en atacar la jaula de madera y hacerle muchos hoyos. Después, ya sueltos en la bodega, los loros vieron entrar luz por ese hueco del guardarropa y así llenaron la parte de los pasajeros. Ya en el aeropuerto, en Francia, atraparon a algunos, pero todos los demás salieron para recobrar su libertad. Y volaron, hasta que por fin llegaron a una percha gigante con 4 patas sólidas de fierro. Allí se instalaron. Era la Torre Eiffel. Y desde entonces, esta quedó cubierta de plumas verdes y de plumas de colores y de gritos y de caca. Entonces la torre se llenó de visitantes humanos que querían ver a la torre sonora y colorida. El gobierno mexicano, al enterarse del robo, hacía complejas negociaciones para recuperar su tesoro ecológico. Empezaba el otoño y las guacamayas comenzaron a gritar malas palabras, pero ahora en francés. Varias personas trataron de atraparlas para poderlas devolver a su país, pero las aves no querían. Y un día, por fin, llegaron el cónsul, el agregado cultural, el embajador de México, y con ellos iban varios ministros y funcionarios galos. Detrás, sobre un camión, pusieron una grande y cómoda jaula, pero ahora iban con la confianza de un nuevo modo para llamarlos y convencerlos. Del pueblo de Oxxolotán venían 2 muchachos que subieron a la torre. Hablaron con los loros en chontal, que es una expresiva rama del maya. Hablaron un buen rato y después tocaron una flauta de carrizo,
la cual sonaba una melodía algo triste. Y después hicieron sonar, además, un tambor. Los loros empezaron a llorar de nostalgia y se fueron tras los muchachos. Solitos fueron entrando uno a uno a la jaula hasta que la llenaron. Ningún ave quedó afuera. El pájaro carpintero fue el primero en entrar y se instaló al fondo. Había sido otra vez el guía para todas las aves, ya que era un ave sensata y trabajadora. Y ahora era el héroe de esta aventura. Cuando el camión iba saliendo, una banda tocó la marsellesa. Todos los loros la corearon. Y luego la banda interpretó el himno nacional mexicano. Todos los loros lo corearon. Y una multitud enorme fue un rato tras los viajeros para despedirlos. De la gran jaula salía una gritería. ¡Uy, qué alegría! Volver a la selva. El remanso, la fruta y el aroma a cacao y vainilla. Los zapotes, las orquídeas y el agua cristalina. ¡Qué alegría! Volver a México. Después, los 400 loros y los 36 otros pájaros, guacamayas, papagayos, cacatúas y periquitos, así como el pájaro carpintero, ya de regreso en México, se dedicaron a dar charlas y conferencias sobre el mundo en las más altas ramas de la selva. Pero nadie les hizo el menor caso, porque nadie es profeta en su tierra. ¿Escucharon ustedes? La paráfrasis a Loros en Emergencia de Emilio Carballido en 3 tiempos. ¿Escuchó usted la publicación número 5 de Otras Voces de la Esmeralda con la adaptación radiofónica de Loros en Emergencia de Emilio Carballido, demostrando que todo lo que se va, regresa?